Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola, hola, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerden nuestro numeral, gerencia a la criolla. Bueno, el día de hoy les traigo un tema muy interesante y tiene que ver con las tablas, con el complemento de la lección que vimos anterior referente a las tablas, a cómo se creaban tablas, pero ahora lo que vamos a hacer es agregar constraints, agregar restricciones para la creación de la tabla. El constraint va a ser una herramienta súper importante cuando queremos garantizar la integridad de los datos, la unicidad de los datos. Por eso va a ser muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de constraints. Vayamos contextualizando referente al tema. ¿Listo? Entonces, objetivos. Después de completar esta lección, usted debe ser capaz de hacer lo siguiente. Categorizar los principales objetos de la base de datos, revisar la estructura de la tabla, enumerar los tipos disponibles para las columnas, crear una tabla simple, explicar cómo se crean las restricciones, que es lo que nos va a enfocar en esta sesión y a describir cómo funcionan los objetos del esquema. ¿Qué tengo? Los objetos de la base de datos. Hay que irlos reforzando para tener como el concepto claro de lo que son cada uno de estos objetos, que son, digamos que los elementos claves y bases y fundamentales de el estudio o el acercamiento hacia las bases de datos. Entonces, la tabla es la unidad lógica de almacenamiento, la vista es una representación lógica de esos datos, la secuencia es la secuencia me permite hacer incrementos en valores particulares, como por ejemplo identificadores únicos. ¿Quién es el que sigue? Pues el siguiente. Entonces, si el primero es el 1, pues el otro va a ser el 2. Pero no, las secuencias van a ser una herramienta genial para poder hacer ese tipo de acercamientos. El índice es para generar mejoras en los rendimientos de algunas consultas, de algunas, vamos a ver por cuáles no, y el sinónimo que me va a dar nombre alternativo hacia ciertos objetos. Entonces, incluidas las restricciones. Entonces, las restricciones aplican reglas en el nivel de tabla. Vamos a hacer unas reglas para las tablas. Las restricciones garantizan la coherencia y la integridad de los datos, algo que les había dicho hace un momento. Los siguientes tipos de restricciones son válidos. Entonces, aquí es la pregunta, ¿cuáles tipos de restricciones hay? Entonces, tenemos la not null, la unique, la primary key, la foreign key y el check. Una restricción de check. Es decir, un constraint de check. Recordemos que vienen del inglés. Si la traducimos, pues nos da restricciones, pero en inglés las manejamos como los constraints. Listo. Direcciones de la restricción. Entonces puede nombrar una restricción o el servidor de Oracle le da un formato con sys_cn. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le pones el nombre a la restricción. Es conveniente que tengas una nomenclatura en tus objetos y que tú le pongas el nombre. Pero si no se lo vas a poner, Oracle asigna uno. ¿Sí? Él le asigna uno al objeto. Y ese objeto pues va a comenzar sys_cn. Cree una restricción en cualquiera de las siguientes ocasiones. Al mismo tiempo que en la creación de la tabla, después de la creación de la tabla, definir una restricción a nivel de columna o de tabla, podemos hacerlo, y ver una restricción en el diccionario de datos. Esos son como los elementos que van a estar en juego aquí. O sea, puedes hacer todo eso. Bien, continuemos. Definición de restricciones. Bueno, este es un tema que es complejo. Entonces voy a llevarlo de una forma que sea más amigable para que lo puedas entender mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la tabla. Lo que estamos viendo ahí es la sintaxis. Esto que ves acá es la sintaxis para crear la tabla. ¿Sí ven? Y hay una sintaxis para la restricción a nivel de columna. Mira que aquí en la sintaxis, en la sintaxis para crear la tabla, acá abajo me están diciendo que hay una sintaxis para declarar esos constraints. Y aquí lo que estoy viendo es que puedo definir el constraint, pero a nivel de columna, cuando define la columna. La sintaxis de restricción a nivel de tabla, que puede ser también definida. Entonces, son como las posibilidades o sí, las oportunidades que puedo tener de hacer esos dos constraints. Pero para mí eso es complejo, no es tan claro. Digamos que esa es la documentación real. Pero cuando yo voy a hacerlo se me dificulta un poco. Entonces yo aprendo un poco más con el ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo es.
Miremoslo aquí. Entonces, ejemplo de restricción a nivel de columna. Entonces, ¿qué han hecho? Crean una tabla que se llama Employees, crean un campo que se llama Employee ID, que sería como el código del trabajador o la cédula, ¿cierto? Un number 6, y le ponen un constraint a ese campo que crearon. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es un primary key, o sea que los valores que va a tener son únicos. ¿Es lógico que yo tenga una cédula y los valores sean únicos? Sí. Muchas veces, porque no están habilitados esos constraints, entra mucha basura a las bases de datos. Entonces pueden crearte una persona con múltiples cédulas, con múltiple información que no genera sino una mala calidad de los datos y una mala práctica. Aquí yo te enseño la buena práctica. La buena práctica es que los constraints deben estar habilitados siempre. ¿Listo? Para que su labor, que es filtrar la información para que no se me duplique y no haya basura, pues se cumpla. ¿Listo? Ejemplo de restricción en una tabla. Aquí es el mismo ejercicio, solo que están declarando, a pesar de que se declaró el campo, están declarando una primary key, una llave primaria, pero lo hacen al terminar la creación de la tabla. Es decir, en la sentencia, en la sintaxis que crearon, acá lo hicieron justo cuando, cuando están definiendo el campo. Aquí crearon todos los campos y al final declararon el constraint. Pero si ustedes miran, la sintaxis ya es entendible, ¿sí? Porque sabemos que primary key es un tipo de constraint, este es el nombre que le están dando y el employee ID es el campo sobre el cual él está actuando. Aquí no tuve que decirle campo porque se entiende que era el campo anterior que se había definido. Esa es como la diferencia. Lo puedes hacer de una forma o de la otra. ¿Cuál es mejor? Las dos son mejores. ¿Cuál te da mejores resultados? Las dos te dan mejores resultados. ¿Cuál puedo hacer? Cualquiera lo puedes hacer en estos momentos en Oracle. Entonces, así creas restricciones. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar porque esto está interesante. Las restricciones not null. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo tengo un campo al cual, como no le están llegando valores, él le está colocando null. ¿Sí? El null, ya lo vimos en otro capítulo, por eso es interesante que sigas cada uno de estos capítulos, porque si no, voy a hablar técnicamente y no vas a entender. Entonces, te recomiendo que si no lo has visto, vayas y lo veas. Allá hablé de los null y el trabajo que hay que hacer en los null, porque ellos no tienen ni un valor. Es decir, ellos no son cero, pero tampoco son vacío. O sea, tampoco son un espacio, perdón, son el vacío. Entonces, esos null nos hacen mucho daño a veces en los campos. Entonces, ¿qué quiero? Que lo rellenen de alguna manera. Entonces, yo puedo hacer una restricción no null para que esos valores, por ejemplo, no se inserten en la base de datos y no me queden esos campos en null, porque cuando yo necesite hacer operaciones, esas operaciones pueden fallar. ¿Por qué? Porque el no null no cuenta dentro de un promedio, por ejemplo. Entonces, te puede afectar. ¿Listo? Entonces, estos son como los escenarios que vas a tener cuando trabajas restricciones. Entonces, hablemos de la restricción única. ¿Sí? La restricción única, lo que busco es que, por ejemplo, en este ejemplo, pues el login del correo sea único. Es decir, no se repita. Eso es lo que me garantiza la restricción única. ¿Sí? ¿Cómo hago una restricción única? Sería la pregunta, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Pero entonces me va a permitir ingresar un valor, pero cuando intente ingresar el segundo, pues me va a decir que no es permitido. Entonces esos constraints se empiezan a disparar, llamamos nosotros, y cuando se disparan no te dejan avanzar la información hacia la base de datos. Ellos te frenan. Entonces por eso las restricciones, pues hay que ponerles atención y deben estar habilitadas siempre. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Restricción única. Entonces miremos cómo se define una restricción única. Acá lo que estamos haciendo es definiendo una restricción única en un campo que se llama mail. Miren que es muy fácil. Entonces si tú te pones a pensar es igual a lo que vimos en la primary key, solo que esta es única. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre primary key y única? Única puedes tener varias, primary key solo es una. La primary key se utiliza para la referenciación entre las tablas. ¿Listo? Entonces para que lo tengas allá en cuenta. Entonces, la única la defines aquí sobre el campo, el nombre
que es un constraint, y listo, ya tienes una restricción única. Quiere decir que cuando se intenten ingresar dos valores iguales en ese campo, va a haber un error. Eso es lo que te está diciendo ahí. ¿Listo? Muy bien. Restricción de clave primaria. Entonces, nosotros tenemos la clave principal, normalmente es el código de la tabla, un código de algo. ¿Sí? Si yo tengo una tabla de usuarios, pues será el código del usuario o la cédula del usuario, que son datos únicos. No se tienen por qué repetir. ¿Listo? Y entonces yo lo que intento es insertar, pero cuando intento insertar, observen que cuando el valor es nulo, va a haber un error. ¿Cierto? O el segundo caso, que vayas a insertar un dato que ya está. Entonces va a haber un error. Cuando intento insertar en esos escenarios, pues me va a generar error. ¿Es lógico? Sí, es lógico. No tienes dos personas distintas con el mismo número de cédula. Si las tienes, es un error de afuera. No tiene por qué entrar a la base de datos. ¿Listo? Y eso es lo que ahí te está diciendo. Lo que tú estás viendo aquí es eso. Pues, ojo, no pueden entrar valores nulos y tampoco pueden entrar valores repetidos, que ya están. Restricción de clave foránea, la llamamos foránea, la llamamos extranjera, pero como en el inglés tenemos que hablar de foreign key, ¿sí? Que es lo mismo. Restricción, clave extranjera, clave foránea. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una restricción que se genera o es un constraint que se crea con base a otra tabla. Es decir, es como la llave primaria, pero en otra tabla. ¿Por qué? Porque necesito hacer relacionalidad. Entonces, ejemplo, tienes una tabla usuarios y tienes una tabla facturas. Tu usuarios son únicos, solo puedes tener uno. Es decir, la cédula de ese usuario solo es una. Pero cuando lo relacionas con facturas, resulta que en facturas tú puedes tener muchas facturas para ese usuario. O sea que allá sí vas a tener muchas cédulas. En las foreign key se pueden meter muchas, pero deben estar creadas en la primera. Eso es como lo que el aprendizaje. Entonces, si no puedes meterle o no puedes colocarle una factura a una persona que no existe, a un número que no está en la base de datos. Entonces debe estar creada en usuarios. Y para eso nos sirven las llaves foráneas, para que lo tengas claro. Bien. Restricción de clave foránea. Entonces mira que es muy fácil porque lo hacen muy similar al anterior, ¿cierto? Están creando la tabla y al final crean el constraint foráneo, la llave foránea. Y lo hacen de la misma forma como lo declarábamos, solo que decimos que es foreign key y pues tengo que adivinen qué, pues relacionar los dos campos, el de esta tabla y el de la otra tabla, para que él entienda cuál es, por eso entra ese reference. Y listo, ya tienes, si te das cuenta acá hay creados dos constraints, un unique, si lo ven acá, y un foreign key, que es la que estamos viendo. Entonces puedes crear múltiples, entonces ahí viene la pregunta, ¿puedes crear múltiples restricciones, múltiples constraints a la misma tabla? Sí, lo puedes hacer. Entonces, para que lo tengas súper claro. Bien. Recuerda que estas son las palabras clave para cada una de esas restricciones. Foreign key, reference, on delete cascade y on delete set null. Son las palabras con las cuales la defines en inglés. Pero eso lo consultas en cualquier lado, digamos que está muy documentado, no tienes ningún problema con la expresión. ¿Sí? De acuerdo al constraint que estás haciendo, pues lo vas a usar. Ejemplo, constraint en salary min, check salary mayor a 0. Entonces te está diciendo que hay un constraint de check que está verificando que los salarios pues no pueden ser inferiores a 0 pesos. Bueno, a 0 dólares, porque realmente la literatura viene de Estados Unidos. Pero es totalmente entendible. Entonces mira que es muy fácil que tú crees un constraint. Es muy simple. Y ahora miramos el ejemplo para crear una tabla utilizando un constraint referenciado. Muy fácil, ¿cierto? Definen cada una de las variables. Muy importante que definieron una primary key, ¿cierto? Y un constraint que está haciendo como si fuera, está referenciándose a otra tabla.
¿Para qué? Para que no me copien, no me dupliquen los nombres de departamento. Supongo ya es muy entendible, ya a esta altura de la lección, esa consulta. Cuando yo hago violación de restricciones, intento hacer algo que no está bien, él va a dispararme un tipo de error de esta manera. El error es confuso al comienzo, pero cuando tú lees, realmente sí se entiende, ¿sí? Él te está diciendo que hay una integridad del constraint que va a ser violada, por lo tanto genera un error y entonces tú identificas el por qué, pero te dice, mira, la clave padre no existe, o sea, ese valor en la clave padre no existe. Entonces estás intentando insertar algo que no está bien o actualizar. En este caso es un update, perdón, estás actualizando, es un DML. Entonces, pero no hay ningún lío, el departamento 55 no existe. Entonces debiese crearlo primero allá para ahí sí poder insertar acá. Si me preguntas, esa es la solución al problema. Pero lo que quiero que entiendas es que es muy suficiente. Son errores que se ven complejos cuando tú los lees, pero realmente te está diciendo que está sucediendo. Bien, para que lo tengas en cuenta. Otro tipo de error, por ejemplo, va a borrar en el departamento, los departamentos donde el department ID sean 60. ¿Sí? Y entonces estás violando una restricción de integridad porque eso tiene hijos, eso tiene valores dependientes. Es decir, esos valores existen en dos tablas. Entonces hay que borrarlos en las dos tablas. Entonces te genera otro error. Es importante ir relacionándonos con el error. Esto era lo que yo les traía para hoy. Espero que les haya gustado. Estos son constraints. Los haces muy fácil. En 5 minutos los puedes ir a hacer ya Oracle y te van a funcionar. Te invito a que te suscribas al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro espectacular video de otro tema genial que les traigo. Nos vemos en otra ocasión.